Hola, soy Ale y este es mi primer video donde les cuento un poco acerca de mi experiencia mudándome a Austria, mis primeros días, mis primeros meses. Yo estoy como un poco más de 3 meses aquí y debido a que me estuve adaptando a la cultura, al idioma y también por supuesto a las clases, no tuve el tiempo de subir este video antes porque de verdad quería subirlo antes. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Espero que este video sirva como de inspiración, también es una especie como de bitácora para mí, para mis amigos y mi familia que me ven en el extranjero. Y nada, espero que lo disfruten y disculpen, bueno, las tomas de cámara, la edición, etcétera, porque para mí de verdad esto es algo nuevo y el celular que uso para grabar en verdad no es el ideal, pero de verdad no quería seguir poniéndome excusas para no grabar y subir videos, así que decidí hacerlo nomás con lo que tengo, con el material que tengo, y creo que igual quedó bastante bien a pesar de todo, así que espero que lo disfruten y bueno, nos vemos al final. Bienvenidos a Viena. Por favor, permanezcan sentados y con sus cinturones de seguridad abrochados hasta que se apague la señal luminosa. Ahora estoy en Austria. De hecho, es mi tercer día acá, pero mi primer día en la residencia donde yo realmente voy a estar viviendo. Yo había llegado el día viernes a Viena, tomé un vuelo el día jueves en Ecuador y llegué el día viernes a Viena. Ya el día de hoy decidí venir como para arreglar las cosas, recibir las maletas, pero hoy fue un día de locos, eso es lo que les quiero contar. Yo llegué como que todo con Google Maps, porque obviamente no conozco, y cuando llegué como que a la estación de tren, pues tuve que caminar demasiado y con la maleta y con el peso en la espalda, para mí fue demasiado. Yo casi no pude conocer así como cuando llegué, no pude ver mucho porque quería llegar pronto y que dejar las maletas y porque estaba corta de tiempo. Aquí todos los negocios cierran a las 6, entonces yo llegué como tipo por ahí 12 de la tarde. Primero tuve que ir a retirar las llaves y después tuve que venir acá, pero también estaba consciente de que, bueno, la habitación te la dan sin nada y que tú tienes como que comprar tu como homenaje de cocina, todo lo que necesites, como que te la entregan como desde cero. Entonces yo sabía que había una empresa en el otro pueblo cercano de aquí, ese fue un dato que me dieron, y que eran las cosas baratas, pero eso cerraban a las 6, entonces tenía que apurarme. Entonces lo primero que hice fue llegar, tomé agua, descansé un rato, cargué mi celular porque vine descargada y me fui. Bueno, compré y bueno, les voy a mostrar lo que compré. Es mi segundo día, ayer no pude grabar como bien detalladamente como todo el proceso de como de arreglar la habitación y eso porque se me descargó el celular. Ya arreglé algunas cositas, ya guardé la ropa, la cama, todo eso ya lo hice. Hay otras cosas que todavía me faltan arreglar. Y en el proceso me di cuenta que me faltaron algunas cosas. La cosa que ocupas para secar los platos y no sé, pues más ganchos de ropa y otras cositas. Y hoy tampoco pude grabar como el proceso del día de hoy. Estuve muy como ocupada con las manos. O sea, fui a comprar. Cuando salí de la tienda, salí demasiado llena con dos bolsas así, una de un hombro, otra en el otro hombro.
Oh, llegué muerta a los brazos, no los podía levantar De hecho, todavía me duelen los hombros. del peso que cargaba, porque yo desde el supermercado que hay aquí, que es el más cercano, hasta mi residencia, igual es un trayecto como que medio largo como para andar con tanto peso. Pero bueno, lo logré, llegué bien, ya desempaqué algunas cositas y nada, les voy a mostrar lo que me compré. Hola, hoy es un nuevo día, estamos viernes, así que decidí viajar a ver a mi pareja. Ya tengo mi equipaje, mi maleta arreglada que está aquí, y bueno, y la ropa que tengo ahora es la última que me queda. De allí lo tengo ya como hace una semana, así que tengo que aprovechar para lavar ropa. Estoy esperando ahora un paquete que me va a llegar pronto. No sé si me vayan a llamar en el citófono, todavía no sé cómo funciona. Ahí está el citófono. Para mí es confuso. La otra vez vinieron a arreglar. Yo apreté como un botón que tiene un icono de llave y abrió la puerta de ella. Y el señor entró y estaba en sostén así, y el señor entró y así como yo, espera. Porque pensé que ese botón abría la puerta de abajo, pensé que el timbre que estaba sonando, porque sonaba esta cosa, pensé que era que me estaban llamando. Y como varias veces como que alcé el teléfono, aló, y nadie me contestaba. Pero bueno, esa es mi anécdota. Espero que llegue pronto porque compré mi tiquete de tren. Sale el tren a las 6:25, entonces por tarde tengo que salir de aquí a las 6:05. Entonces no quisiera como perder alguna conexión o equivocarme. Porque igual eso podría perjudicarme como mis otras conexiones y tal vez podría como quedarme, no sé, en otra ciudad botada, no sé, espero que no. Tenemos el paquete. Hace media hora que lo habían dejado, pero nunca me llamaron, entonces nunca supe. Y yo digo, qué raro porque esa puerta siempre está cerrada, ¿cómo lograron como entrar o dejar el paquete? No sé qué pasó, pero lo entregaron, así que bacán. Lo logré. Hoy vamos a salir a comer. Estamos emparejados. Bueno, hacemos match con nuestras chompas. Vamos a salir a comer cerca por aquí. Aprovechando que no he comido y que recién llegué y que igual mañana va a ser un largo día, que tenemos que hacer compras, así que hoy lo vamos a pasar bien. Como siempre. El domingo recorrimos el mercado de pulgas del pueblo vecino y nos pareció increíble. Me recordó a las ferias de Santiago de Chile con las que iba a comprar con mi mamá. Y puedes encontrar una variedad única de artículos, desde ropa y muebles hasta artículos de hogar, bicicletas, herramientas, decoraciones, artículos de jardinería y cosas que no imaginabas necesitar, y todo a precios súper accesibles. Los que recién llegan a un nuevo país o buscan ahorrar, estos mercados son ideales, porque puedes equiparte sin gastar mucho dinero, lo cual es un gran alivio cuando estás empezando de cero. Lo que me encanta de esta idea es que el comprar artículos de segunda mano te hace una nueva vida a cosas que de otro modo podrían terminar en la basura, y así reducir el desperdicio y crear un consumo más sostenible. Por supuesto, también ayudas a emprendedores de la zona, ya que no solo se ofrecen artículos de segunda mano, sino también artículos nuevos de negocios locales,
Así que, la próxima vez que pienses en comprar o regalar algo, primero visita uno de estos mercados de pulgas. Te aseguro que encontrarás tesoros únicos e inesperados. Yo encontré ropa muy linda y barata y cosas de hogar que estaba necesitando para mi vivienda, y demasiado económicos. Pero claro, en cuanto a precios hay de todo, así que solo tienes que saber buscar y negociar. Vamos a ir por un día de picnic, un día domingo, por el pueblo. Así que les voy a mostrar un poco el camino si puedo. Y nuestro día. Hoy vamos a hacer guaguitas de pan con mermelada. Ahí está envolviendo una guaguita. Y les voy a mostrar el proceso y cómo nos quedaría al final ya con la decoración y todo. Eso. En Ecuador tenemos la tradición de hacer guaguas de pan. Es una práctica ancestral vinculada al Día de los Difuntos, el 2 de noviembre. Estas guaguitas
simbolizan la vida y la conexión con los seres queridos que han fallecido. Generalmente se acompañan de la colada morada, una bebida elaborada con frutas, especias y maíz morado, pero en esta ocasión no había forma de conseguirlo. Las guaguas se pueden decorar a tu gusto, pero originalmente estas decoraciones varían según la región y representan un tributo cultural lleno de significado espiritual y familiar. Esta tradición de las guaguas de pan es única de los Andes, especialmente en Ecuador y Bolivia. Me parece que otras culturas también incorporan figuras de pan en rituales en el Día de los Muertos. Sin embargo, a mi parecer, el simbolismo específico de las guaguitas como representación de la vida y el recuerdo de los muertos es más típico de las culturas andinas. Déjenme saber en los comentarios si piensan lo mismo o distinto. Y cuéntenme qué tradiciones tienen en su país en relación con el Día de los Difuntos. ¿Preparan algo similar para recordarlos o no hacen nada en absoluto? En particular, disfruté haciendo estas guaguas de pan. Tengo que decirles que esta fue mi primera vez haciéndolas. No conocí esta tradición hasta que la aprendí por parte de la familia de mi esposo. Creo que es algo que se hace más en la sierra y no en la costa, pero me encanta redescubrir mi cultura cada día más. Cuando lo hago, siento que cada vez me siento más parte de ella, ya que por mis antecedentes, a veces siento que tengo esa falta de pertenencia, como que si no fuera completamente de un solo lugar. Amé cada paso de este proceso. Fue una experiencia muy linda hacerlo junto a mi esposo y que me fuera enseñando la manera correcta de hacerlo. Y miren qué linda quedaron nuestras guaguas de pan. Hermosas. Esta es la vista de mi ventana. Y miren cómo amaneció el día de hoy. Ayer todo esto estaba verde. Recibí ahora el paquete de la computadora y este también con el celular con el que estoy grabando es uno nuevo. Desafortunadamente mi computadora para programas de diseño no me funcionó. O sea, para programas de modelado y renderizado, cuando antes me funcionaba súper bien. Ya vamos casi a cumplir, en febrero ya serían 11 años, entonces yo creo que ya no da para programas así. Mi celular también estaba fallando la batería y también tiene como 7 años en total de uso, más o menos. La batería se me descarga muy rápido y no carga tan rápido para yo poder volverlo a usar en ese mismo día. Así que sin más preámbulos les voy a mostrar cómo la computadora que me compré. Bueno, este ha sido el video de hoy. Espero de verdad que lo hayan disfrutado. Y nada, como les comentaba anteriormente, este es mi primer video, así que disculpen por las tomas. Y espero ir mejorando en los próximos videos. Pero realmente soy muy tímida para grabar y de verdad no quiero incomodar a nadie. Por lo general siempre bajo el celular cuando aparece alguien y las tomas no quedan muy bien, pero bueno, iré mejorando. El próximo video que estaré publicando será acerca de la época navideña y cómo lo celebran acá. Mucho contenido navideño, así que no se lo pueden perder porque de verdad va a estar muy bueno. Espero verlos en el siguiente video y agradezco mucho a las personas que llegaron hasta acá y nos vemos. Bye bye.